Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto dos temas muy importantes para entender lo que viene pasando en el mundo. Primero, vamos a hablar sobre las políticas económicas de Argentina y esta eliminación parcial del cepo cambiario, cuáles son sus consecuencias, y también vamos a hacer un análisis completo sobre los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump, que implican desde un panorama interno y un panorama geopolítico que implica también consecuencias para el resto de países en el mundo. Pero primero comencemos con Argentina. Ya hace unas semanas el gobierno de Javier Milei anunció la eliminación parcial del cepo cambiario. Esto es una figura compleja, es una figura que existe en Argentina desde hace algunos años, que implica que hay restricciones en el intercambio de dólares que tienen posibilidad los ciudadanos. Es un tema económico bastante interesante porque ha tenido bastantes consecuencias en la economía argentina. Hay que recordar que esta es una economía muy golpeada por décadas de peronismo y de políticas socialistas. El gobierno de Javier Milei, desde que entró, ha comenzado a tomar los pasos adecuados para poder comenzar a sanear esta economía. Ha logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que haya un flujo de dinero. Esto viene a cambio de ciertas medidas que tienen que tomarse, pero hay que tener en cuenta que lo que ha logrado Milei en estos meses ha sido impresionante bajo cualquier estándar. Estamos hablando de un aumento del PBI importante, una reducción de las tasas de pobreza, una reducción de las tasas de inflación que estaban fuera de control en Argentina. Estamos hablando también de las mayores tasas de empleo que se recuerdan en muchas décadas. Entonces hay que analizar bien qué se implica el cepo cambiario, qué consecuencias ha tenido para los argentinos durante todos estos años que ha estado implementado y también qué significa para los mercados internacionales y nacionales que se dé esta eliminación parcial. Y para analizar estos temas nos acompaña desde Corrientes, Argentina, el analista político Alberto Medina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, como siempre. Un saludo a Araceli. Para comenzar el tema, para los no economistas, tal vez, para poder entender mejor esto, ¿qué es exactamente el cepo cambiario y cómo afectaba el día a día de los argentinos? Bueno, básicamente el cepo cambiario es la denominación, si se quiere, más coloquial que se le ha encontrado a un sistema de intervención del mercado de divisas, que básicamente lo que hace es que el gobierno tenga una participación explícita en el valor de la moneda, definiendo para cada tipo de operaciones un valor que considera el adecuado para las exportaciones, para las importaciones, para el ahorro de los ciudadanos, para las operaciones comerciales, y eso ha generado en Argentina particularmente una ridícula y larga lista de diferentes tipos de cambios según la clasificación de la operación que quieres llevar adelante, que obviamente genera un mercado, como pasa siempre con la intervención del Estado, genera un mercado paralelo, un mercado informal, que responde efectivamente a la oferta y la demanda, lo que en Argentina llamamos el dólar blue, que es el dólar que está fuera de las operaciones legales. De hecho, durante mucho tiempo fue un dólar ilegal. Desde la llegada del presidente Milei se convirtió en un dólar no criminalizado, legalizado, pero al mismo tiempo fuera de las operaciones normales autorizadas por el gobierno. La salida del cepo significa, para los que no siguen de cerca esta cuestión, la posibilidad de ir eliminando este tipo de restricciones y teniendo un mercado único de cambio, un tipo único de cambio que se determina por la oferta y la demanda, con la particularidad que esta vez en Argentina se eligió por un sistema que se llama de flotación administrada, en la que hay un piso y un techo. Dentro de esas bandas el dólar se mueve con total libertad en la medida que no supera el techo, en la medida que no supera el piso, para transmitirle al mercado cierta serenidad ante tiempos de turbulencia, para asegurarle a los operadores económicos que no va a estar por encima de tal precio, 1.400 en este caso, ni por debajo de otro, 1.000 pesos en este caso, y transmitir esta cuestión de certidumbre que tanto necesitamos en el día a día, mucho más aún en un mercado tan convulsionado como el que tenemos hoy con las turbulencias internacionales, ¿no? Justamente cuando se toman decisiones políticas de ese nivel, normalmente se toma un tiempo en ver resultados, pero con las medidas económicas los resultados son medianamente inmediatos. Ya ha pasado una semana desde que se comenzó a implementar la eliminación parcial del cepo cambiario. ¿Cuáles son los efectos que ha tenido hasta ahora esta medida y si son los que se esperaban? Porque el gobierno advirtió que podrían haber algunos cambios importantes. Bueno, lo primero es que, como trae certidumbre, esto genera, por supuesto, como efecto positivo inmediato, que tenés un precio de referencia. Es decir, hoy en Argentina sabés cuánto vale un dólar y no estás dependiendo de los diferentes tipos de cambio para los diferentes tipos de operaciones.
Eso obviamente agiliza la actividad económica, particularmente la economía vinculada al comercio internacional, a las exportaciones y a las importaciones, aliviana la percepción de inestabilidad para los inversores que tienen ganas de entrar a participar en el mercado argentino y que no sabían con qué reglas iban a participar de ese proceso. Eso también genera, por supuesto, expectativas positivas de ingreso de dólares al país vía inversiones, con el régimen de inversiones, de grandes inversiones y de impuestos con bonificaciones que significó la ley que el año pasado el Congreso aprobó. En ese marco creo que lo que le trae al mercado es mayores certezas y, por lo tanto, una expectativa que se fue afirmando en la medida que pasaron los días, de que el gobierno no interviene en ese mercado, que se hace todo con mucha más agilidad y que, bueno, ahora depende de la oferta y la demanda. Es decir, no es que el precio está fijo, no es un tipo de cambio fijo como tuvimos en la convertibilidad en Argentina en algún momento, sino que es un tipo de cambio móvil, pero con bandas y por lo tanto con la certeza de que no supera un piso ni un techo, pero eso le trajo al argentino promedio la sensación de que tenemos reglas más parecidas a las del mundo normal. Bueno, justamente un poco la evaluación que hace Economist sobre esta medida. Quería preguntarte, ya pasando del corto plazo al largo plazo, ¿cuáles crees que pueden ser los impactos positivos o negativos que tenga esta medida a largo plazo? Y si crees que es una medida que puede sobrevivir un cambio de gobierno, por ejemplo. Bueno, eso va a depender mucho de si la macroeconomía termina de hacer las reformas que tiene que hacer. De hecho, cuando se lee el acuerdo que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional, y la mayoría de la opinión de los consultores internacionales, los observadores, dicen esto es muy bueno para la Argentina en tanto y en cuanto se profundice el camino de las reformas. Porque claro que hay reformas pendientes y el éxito o el fracaso de este programa económico depende en muy buena medida que el presidente Milei consiga seguir avanzando en las reformas que tiene en proceso, la reforma laboral, la reforma previsional, seguir agregando empresas del Estado a la lista de empresas privatizables, avanzar con las reformas estructurales que Argentina tiene pendiente en un montón de campos de la economía y también de la política. Y, por supuesto, este es un primer visto bueno y creo que lo que está haciendo el mercado rápidamente, en muy pocos días, es validar lo que se hizo, es apostar por Argentina y hay un dato de color que para mí es muy significativo. Hace muy pocas horas el Fondo Monetario Internacional revisó las pautas de crecimiento mundial como lo hace todos los años. Cayó la fecha en estos días, ¿no? Y a partir de ahí le bajó posibilidades de crecimiento al mundo, le hizo caer unas cuantas décimas al cálculo que había de crecimiento económico por todas las turbulencias que hay a nivel internacional y ratificó la tasa de crecimiento esperada de Argentina a pesar de los cambios en las proyecciones mundiales. Y el argumento fue porque Argentina sigue haciendo cambios en la dirección correcta y por eso no va a sufrir, como están sufriendo otros países, el impacto de las políticas arancelarias que el mundo está discutiendo en este tiempo. Entonces creo que es otra confirmación más de que la salida del cepo cambiario garantiza que Argentina va a crecer al menos en el 2025 y en el 2026, como lo afirman la mayoría de los expertos internacionales. Justamente sobre el Fondo Monetario Internacional quería preguntarte porque se habla mucho de la vinculación de esta decisión de eliminar parcialmente el cepo cambiario con el acuerdo al que ha llegado Argentina con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se inserta esta medida en ese acuerdo? Y también, justo con lo que decías, ¿cuáles son las otras medidas que tendría que tomar el gobierno de Javier Milei para comenzar a afianzar la macroeconomía en Argentina? ¿Cuáles crees que son las principales en todo caso? La primera cuestión importante es siempre aclarar que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en Argentina tiene muchos meses de negociación. Digo esto porque algún sector de la política argentina dice que fue un manotazo de ahogado de último momento del presidente Milei porque se quedó sin combustible para seguir adelante. Eso no es cierto. Este es un acuerdo que técnicamente podría haber salido el año pasado, en septiembre, octubre, en noviembre. Pudo de nuevo haber salido en febrero, quizás en marzo. Pero todas las desavenencias tenían que ver con cuestiones de orden técnico y la discusión técnica con el fondo suele ser más larga que la que uno espera. Así que la oportunidad de este acuerdo no está enmarcada en lo que la política doméstica en Argentina está discutiendo, sino en cuestiones de orden técnico más profundas, que justamente lo que querían era garantizar que cuando esto surgiera como una posibilidad, Argentina estuviese preparado también para afrontar ese proceso de salida del cepo. Y dicho esto, estas reformas de las que estamos hablando, estructurales, son las que el Congreso argentino no le aprobó a Javier Milei
en los últimos meses, porque todos sabemos que el presidente argentino no tiene mayoría en el Congreso, de hecho tiene una minoría demasiado pequeña en ambas cámaras y ha necesitado de hacer acuerdos con fuerzas políticas tradicionales para conseguir aprobaciones parciales de la ley base, que fue la ley, digamos, ómnibus, que le permitió meter un montón de reformas, y también del famoso decreto 7023, que fue un decreto de necesidad y urgencia que se puso arriba de la mesa cuando empezó el gobierno en esta gestión, y que tuvo un montón de amparos judiciales que impidieron su ejecución con plenitud. Las reformas que están pendientes son la reforma laboral, que tiene que ver con flexibilizar el mercado del empleo para que las empresas tengan voluntad y vocación de sumar nuevos trabajadores a sus filas. Hoy no se hace esto porque hay juicios laborales, porque hay una industria del juicio, porque las indemnizaciones son costosísimas, porque siempre sale mal para el empleador y sale bien para el empleado, y eso genera desempleo, poco empleo registrado. La otra reforma importante es la previsional. El sistema jubilatorio argentino está quebrado, como le pasa a un montón de países del mundo, pero en Argentina está particularmente quebrado por la cantidad de regímenes especiales que hay, por la edad jubilatoria, en un mundo en el que la gente cada vez vive más, y que la tendencia claramente es que seamos más añosos y que tengamos una sobrevida superior, y entonces hay que discutir cuándo es el retiro para que el sistema sea sustentable. Y después hay reformas desregulatorias que también están pendientes, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión sindical, que tienen que ver con un montón de trabas en el sistema impositivo. El sistema tributario argentino sigue siendo un sistema caduco, obsoleto, que también hay que retocarlo. El federalismo argentino impone tributos en diferentes niveles provinciales, municipales y nacionales. También hay que trabajar fuertemente en esa reforma. Digo, todavía nos queda un largo camino por recorrer si es que queremos consolidar este proceso de reformas que se inició en el 2023, pero que todavía tiene muchas asignaturas pendientes. Y ya para terminar, si bien esta es una medida que caracteriza bastante a los gobiernos de izquierda previos, especialmente el kirchnerismo, ¿tú crees que la población argentina, al igual que The Economist o al igual que los especialistas económicos, entiende esta medida como un paso hacia la normalidad económica? Creo que los argentinos estamos experimentando cosas que no conocíamos, pero básicamente lo que hay, esto aparece fuertemente en todos los estudios del Consejo de Opinión, es una confianza en la convicción del presidente de que este es el camino correcto, apoyado, por supuesto, por cosas que se ven en el mundo tangible real, ¿no? La desaceleración del proceso inflacionario, la sensación de paz en las calles, la sensación de que ya no hay más piquetes ni movilizaciones que corten el tránsito e impidan la circulación. Bueno, son signos de normalidad. En países normales esto sucede, en Argentina hace mucho tiempo que no pasaba, y esta sensación de certidumbre económica también es algo que la gente siente tangiblemente, ¿no? La discusión será otra: ¿me alcanza el dinero o no me alcanza? ¿Las tarifas eléctricas están caras o no? Pero hay una percepción de que estamos yendo en el camino adecuado, con un presidente que muestra la vocación de ir en esa dirección. Después, por supuesto, están los detractores y aquellos otros que aplauden sus medidas, pero ven determinación, que no es un clásico tampoco en Argentina. No, y al final va a ser lo que va a terminar determinando el voto de millones de argentinos cuando venga el siguiente proceso electoral, que podría darle una mayoría a Javier Milei para poder lograr estas reformas que en la primera vez no pudo lograr. Así que también nos va a dar mucho para analizar este año, especialmente en Argentina. Vamos a una pausa y volvemos.